Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. El punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Sin garantizar el sometimiento a la justicia de los victimarios, avanza el proceso del modelo de paz que negocian en Cuba el gobierno colombiano y el grupo terrorista de las FARC. Que esta no es ni será la paz de Juan Manuel Santos o de mi gobierno, será la paz de ustedes. Reiteramos ahora, y lo seguiremos haciendo, que no es este un proceso de sometimiento. A pocos días de cumplirse un año del inicio de las conversaciones, fue acordado el segundo punto de la agenda de negociación que podría garantizar la participación en política de los eventuales desmovilizados de la organización criminal. El acuerdo que hoy se anunció no es solo un acuerdo para la futura participación de una guerrilla desmovilizada, no. Luego de la terminación del conflicto, será necesario abrir aún más nuestra democracia. Abrirla a nuevas voces y a nuevos proyectos políticos que enriquezcan el debate. El contenido de lo consensuado allanaría el camino para que tras un acuerdo definitivo, los integrantes de las FARC, responsables de asesinatos, secuestros, reclutamientos y hurtos, puedan acceder a cargos de elección popular. Es necesario crear las condiciones en términos de garantías políticas y de seguridad para permitir que las organizaciones alzadas en armas se transformen en partidos y movimientos. A la cárcel o al Congreso, hoy en el programa La Noche de NTN 24, la explicación, el análisis y el debate sobre el contenido, el impacto, las consecuencias y los alcances que representa el último pacto hecho en La Habana, Cuba, entre el presidente Juan Manuel Santos y las FARC. Sin ningún sometimiento a la justicia y sin haber dado respuesta a las miles de víctimas que a diario deja su accionar criminal, el grupo terrorista tendría garantizada, tras la dejación de las armas, su presencia en el Congreso de la República. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. La polémica que genera en Colombia la posibilidad legal de acceder a cargos de elección popular que podrían llegar a tener los cabecillas de las FARC si logran pactar con el presidente Juan Manuel Santos el fin de sus acciones criminales. El punto clave de esta noticia. Representantes de ambas partes en la mesa de negociación anunciaron que lograron un acuerdo sobre algunas de las garantías que tendrán los integrantes del grupo terrorista para participar en política tras su eventual desmovilización. Ese tema es el segundo punto de los 5 que hacen parte de la agenda que gobierno y FARC negocian en La Habana, Cuba, desde hace cerca de un año. Se acordó un mecanismo para que luego de terminar el conflicto y con participación de las organizaciones políticas nacionales se expida un estatuto para la oposición, crear una misión electoral conformada por expertos para que nos dé recomendaciones sobre medidas que generen mayor transparencia y mayor participación en nuestro sistema electoral. Circunscripciones transitorias especiales de paz en la Cámara de Representantes para aquellos territorios que más han sufrido la violencia. Todo esto se aplicará, y en esto hay que ser muy precisos, solamente si se alcanza un acuerdo para ponerle fin al conflicto que incluya la dejación de las armas, la desmovilización y la reincorporación a la vida civil de las FARC. El punto clave de la noticia. Al mismo tiempo que las FARC reitera que no se someterá a la justicia, el gobierno allana la ruta para que este grupo terrorista termine convertido en un partido político. ¿A la cárcel o al Congreso? ¿En una celda o en una curul? La respuesta a estos interrogantes y el costo que tendría que asumir la sociedad colombiana para que las FARC pongan fin a sus acciones terroristas dividen a la opinión pública en Colombia. Reiteramos ahora, y lo seguiremos haciendo,
que no es este un proceso de sometimiento, pero con seguridad, si efectivamente avanzamos por la senda de las transformaciones que las mayorías nacionales han reclamado, la firma de un tratado de paz será una realidad. Es necesario crear las condiciones en términos de garantías políticas y de seguridad para permitir que las organizaciones alzadas en armas se transformen en partidos y movimientos. Cerca de 6 meses tardaron el equipo negociador del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el grupo terrorista de las FARC en lograr un acuerdo en el segundo punto de la agenda sobre participación política. Según lo acordado, si hay un acuerdo de paz, la organización criminal de las FARC podría formar un partido político con garantías de seguridad. El 26 de mayo pasado, el gobierno de Colombia y el grupo terrorista de las FARC lograron un acuerdo en el primer punto de las negociaciones que adelantan en La Habana, Cuba, desde el pasado 15 de noviembre. Lo que hemos convenido en este acuerdo será el inicio de transformaciones radicales de la realidad rural y agraria de Colombia. 5 meses y 2 semanas después, el segundo enunciado de la agenda vio humo blanco. Hemos llegado a un acuerdo fundamental sobre el segundo punto de la agenda contenida en el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, denominado participación política. Por fin, el país suramericano vislumbró un avance en las conversaciones que fue considerado por Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del gobierno, como una jugada maestra. Para ponerlo en términos coloquiales, es una carambola a 3 bandas. Garantías para la oposición. Una vez terminada la discusión de los 5 puntos de la agenda de negociaciones, los voceros de movimientos y partidos políticos delinearán los estatutos para quienes hagan parte de la oposición. En este acuerdo se revive el viejo anhelo nacional de contar con un estatuto de la oposición. De igual manera, este punto anuncia la implementación de un mecanismo que garantice la seguridad de la oposición y especialmente del eventual movimiento político que surja del grupo terrorista de las FARC. Acordamos poner en marcha un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, con énfasis en el partido que surja de este acuerdo. Este apartado también contempla el fortalecimiento de los medios comunitarios y la apertura de espacios para las diferentes fuerzas políticas. Mecanismos de participación. Otra iniciativa es la creación de los consejos para la reconciliación y la convivencia, que se encargarán de acompañar y vigilar el cumplimiento de lo acordado. Igualmente, el acuerdo impulsará una normativa que garantice la participación ciudadana. Reforzar las instancias de participación ciudadana para la interlocución y construcción de las agendas de trabajo en todos los niveles que permitan la atención temprana de las peticiones y propuestas de la ciudadanía. Promoción de la participación. El anuncio más importante de este punto tiene que ver con la creación de las circunscripciones transitorias especiales de paz que promoverán la representación de las zonas más afectadas por el conflicto armado en la Cámara Baja del Congreso colombiano. Se trata de avivar la voz y las posibilidades de expresión democrática y pacífica de los ciudadanos de estas regiones mediante el aumento transitorio de su representación en la Cámara de Representantes. Muy bien, comenzamos el programa La Noche con la pregunta que hacemos a todos nuestros televidentes a través de Twitter, a todos quienes nos siguen, a todo nuestro equipo periodístico. Les vamos a preguntar durante este programa si están de acuerdo o no con que el grupo terrorista de las FARC termine convertido, tras su eventual desmovilización, en un partido político. Las respuestas las estaremos leyendo a lo largo de este espacio periodístico. Saludamos hasta ahora a nuestros invitados. Saludo al senador Armando Benedetti, está en nuestros estudios, es senador colombiano por el partido de la U, integrante de la Comisión Primera. También en nuestro estudio de NTN24 está José Darío Salazar, es senador colombiano por el Partido Conservador, integrante de la Comisión Tercera. Y en la ciudad de Medellín, en Colombia, saludamos a un expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla. Con ellos tres estaremos analizando este segundo acuerdo que ha logrado el gobierno colombiano con el grupo terrorista de las FARC en las negociaciones de paz que adelanta hace cerca de un año con este grupo al margen de la ley. Senador Benedetti, comienzo con usted, agradeciéndole que esté en nuestro programa y haciéndole la pregunta que de alguna manera ronda la opinión, no solamente en Colombia, sino en América Latina.
frente a este proceso, frente a este acuerdo que ha logrado el gobierno colombiano con las FARC, hay muchos que critican esa posibilidad de que integrantes de las FARC que han cometido violaciones de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, tengan la posibilidad de participar en política. ¿Cómo analiza usted ese punto del acuerdo que fue negociada y esta posición que existe en la opinión pública? Vea, no es fácil cuando usted me lanza esa pregunta porque llueven varias ideas en la cabeza. Pero la primera que le puedo constatar es que no hay un solo proceso de paz en la historia y en el planeta Tierra que no termine con participación en política. El último y el más sonado, el que de pronto la gente más conoce, fue lo que pasó en Sudáfrica. Al señor Mandela lo tuvieron 35 años presos. La política de Estado era eliminar a los negros y afrodescendientes. Y además de eso, el DNP, que era el de Mandela, era también un grupo terrorista, o por lo menos así se le señalaba. Entonces, yo le quiero decir ese ejemplo, y después Mandela terminó haciendo un proceso de paz. Entonces, lo que le quiero significar es que no hay un solo proceso en el mundo de paz que no termine con ese tema que es el de la participación política. Primero. Dos, aquí no se está entregando nada, como todo el mundo dice. Yo prefiero que esas personas, como decía el maestro Chandía, estén echando lengua y no estén echando balas. Pero si finalmente esto no le gusta al pueblo colombiano, no tiene la generosidad o no quiere la paz, todo eso se va a ir a un referendo por la paz. Todo colombiano va a poder, bendita sea, votar si le gusta o no le gusta lo que se está pactando en La Habana. Entonces, esto es una cachetada para todos los que no les gusta el proceso de paz, es una cachetada para todos los que les gusta el charco de sangre, que siga más de 200.000 de personas que han muerto en nuestro conflicto, que vuelve y se multiplica. Esto es una bofetada porque es la primera vez, esto es histórico, es la primera vez que la FARC en 50 años o en cualquier proceso de paz se firma, se pacta y se llega a un acuerdo. Ya se hizo en el tema de tierras, que por eso es que nos desangramos. Y ahora viene el tema de la participación política. Pero le insisto, eso es lo pactado, eso es lo serio, y se ha hecho sin intromisiones de congresistas, ni de periodistas, ni de sapos, ni nada de esas cosas. Eso es lo serio, que la FARC por primera vez se compromete a dejar las armas e ir a las urnas. Eso es una cosa importante y le insisto, eso significa que el proceso de paz está andando y ahí no se ha entregado nada, como dicen los amigos de la guerra. Señor José Darío Salazar, senador del Partido Conservador, voy con usted también en nuestros estudios de NTN24 con otra postura frente a lo que ha sido este acuerdo que ha logrado el gobierno colombiano. ¿Qué opina usted de este avance que para muchos es celebrado, pero que por otros es criticado precisamente pues, por la pregunta que le planteaba al senador Benedetti? De alguna forma se abre la posibilidad para que personas que han cometido delitos de lesa humanidad o integrantes de las FARC que han cometido asesinatos, hurtos, reclutamientos forzados, tengan la posibilidad de ingresar a la escena política. Sí, yo creo que el senador Benedetti eludió la pregunta. La pregunta concreta suya es si los asesinos, desplazadores, quienes han cometido torturas, violaciones, crímenes de lesa humanidad, van a quedar en la impunidad y van a ir a las corporaciones públicas, a las gobernaciones o a las alcaldías. Esa es la pregunta. Por supuesto que no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo porque la Constitución Nacional, el mismo marco para la paz que tiene más de impunidad que de paz, prohíbe que aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad puedan ser mañana elegidos y puedan dictarle las normas de convivencia, de moral al país. Esa es la pregunta y la respuesta del pueblo colombiano la ha venido dando en muchas ocasiones. No estamos de acuerdo en que quienes han cometido crímenes de lesa humanidad sean mañana legisladores o gobernantes, porque eso sería la impunidad total. Ese sería un mal ejemplo para la sociedad. Dedíquese al crimen, que después los rodeamos de escoltas y del privilegio de recibir el honor de la confianza del pueblo colombiano, entre ellos sus propias víctimas, como sucedería con las circunscripciones de paz, que si son las zonas de conflicto, pues van a terminar las víctimas eligiendo a sus victimarios.